y lo cierto es que, caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Y en Caminos con Historia te lo A ver, vamos Víctor, a contar. yo no sé cómo has hecho para que se te vea doble. ¿En doble en dónde? Mira, y aquí tú te mueves y el otro está serio. Quille, tu hermano gemelo. Si yo solo veo una. No tienes dos. Tu hermano gemelo participó en las reuniones para cambiar la normativa del... Estáis como chotas. Ay, qué risa. Bueno, bienvenidos a la segunda tertulia de Guardianes del Paraíso, que la hemos venido a denominar así, que no deja de ser esta tertulia mensual que traemos al canal Caminos con Historia para debatir y traer la actualidad, rabiosa actualidad, sobre el Camino de Santiago y otras rutas de peregrinación internacional. La noticia, porque hoy solo vamos a tratar una noticia, que nos trae este mes, desde la primera tertulia, es la cuestión de cómo se va a regular la obtención de la Compostela. Pero antes de tratar este tema, voy a darles paso porque no les he saludado. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Manuel? Manolo. Pues muy bien, por aquí andamos, por Padrón. Perfecto. Nada, ¿Y tú, Víctor? Nada, aquí por Villaviciosa con un tiempo excelente y esperando aquí a la tertulia. El tema que tratamos es muy interesante para los espectadores que no lo conozcan, vamos a explicarlo, y es cómo se ha producido, y ha habido ya varios cambios, inclusive una actualización muy reciente, tan reciente como de estos últimos días, por la cual se ha introducido una reforma de los requisitos para obtener la Compostela. En concreto, la Compostela se obtiene con los últimos 100 kilómetros hasta llegar a Santiago. Oh, bienvenido. Bien hallados. Vento al apóstol Santiago y aparece. Aquí peleando, yo nunca me El rindo. que sigue la consigue, el señor Rodríguez. Era la pieza que nos faltaba. Ya estamos los cuatro de la tertulia y vamos a hablar nada más y nada menos, como ya he mencionado, sobre esta actualización de la normativa para obtener la Compostela. El requisito, como estaba establecido, era que había que recorrer al menos los últimos 100 kilómetros hasta llegar a Santiago. Y se han introducido una reforma que ha sido un tanto polémica, ha habido una serie de adaptaciones y veremos cómo resulta el tema, pero vamos a hablar cómo está la cosa a día de hoy. Voy a dar el testigo a Manolo y que nos diga, que porque tiene el texto, que lo hemos estado comentando antes de empezar a grabar, y vamos a leer qué es lo que introduce estos cambios. Hola, muy buenas a todos. Bueno, la verdad es que esto nos ha pillado a todos por sorpresa, porque como comentábamos antes, lo han cambiado, Manolo, yo no sé si te has enterado, porque han cambiado ahora la Sí. Compostela hace una semana. Hace una semana, no, hace 4 o 5 días. Aquí lo que parece es haber peregrinos a pie o a caballo, haber recorrido 100 kilómetros, joder, es que desde antes, este Miguel es un cachondo y el Víctor también, peregrinar a pie o a caballo es haber recorrido 100 kilómetros continuados en dirección a Santiago por el mismo itinerario identificado en el sistema informático del Centro Internacional de Recepción de Peregrinos. El último paso para completar el número de kilómetros será al menos el inmediatamente anterior al llegar a la catedral. Esto quiere decir que el último paso es que puedes llegar, lo que decíamos, en helicóptero, puedes llegar al Obradoiro y ya meterte ahí. Si el peregrino inicia su viaje fuera de España, por alguna de las rutas identificadas en el sistema por la Iglesia, el número de kilómetros continuados en territorio nacional español no será inferior a 70 kilómetros. Una primera observación: las rutas identificadas por el sistema informático del Centro de Recepción no aparecen mencionadas en ninguna parte. Es decir, que esto es lo único, lo último, según informa la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Que yo, si me permitís mi opinión en todo esto, yo lo que creo es que están mandando globos sonda.
y además están mandando globos sonda porque creo que lo están difundiendo en círculos muy concretos, porque si estos se enteran en Sarria, si estos se enteran, no sé, los otros 5 kilómetros, Orense, o se enteran en Tui, puede haber problemas, puede tener problemas. Y yo creo que esto, visto así, es una incoherencia total, es mi humilde opinión. A este respecto, discúlpame, es que para ver cómo está la información actualizada, ¿no? Hasta qué punto está actualizada, pero estoy en la oficina del peregrino, en la propia web, e indica, en lo que respecta a la peregrinación a pie, haber realizado 100 kilómetros continuos en dirección a Santiago en un mismo camino de los identificados en el sistema informático del Centro Internacional de Acogida al Peregrino, y la última etapa, para completar el número de kilómetros, será al menos la inmediatamente anterior a la llegada a la catedral. Sí, sin precisar el número de kilómetros. Entonces, creo, ¿no? Quiere decir que conforme al texto que tienen ahora mismo en la oficina del peregrino, en la web, tú puedes haber hecho los kilómetros correspondientes en cualquier ruta que esté reconocida y hacer los últimos pasos, la última etapa, hacerla para llegar a la catedral. Miguel, si me permites, la etapa cada uno la hace como quiere, es decir, no hay hay unas etapas orientativas, claro, pero también. no hay unas etapas preestablecidas. Entonces ahora viene a nuestra mente lo siguiente, y perdóname, Manuel, que te corté, pero era para leer esto de la web. Sería raro, pero puede darse el caso que uno esté, yo qué sé, que esté en Andalucía, comience el camino en Andalucía y recorra los kilómetros correspondientes y coja un autobús y llega a Santiago y quiera entrar a obtener la Compostela. En principio, si se aplica este texto, se podría o no. No sé qué pensáis. Pero dime lo que me ibas a decir, Manuel, disculpa. No, bueno, nada, iba a comentar que tampoco está definido el número de kilómetros, no, Manolo, de esa última etapa, claro. que es la de llegada a Santiago. Entonces, claro, sí, puedes hacerlo desde el Obradoiro. Yo voy a contar una broma, pero que es cierta, que la escuché ya hace como 2 o 3 años. Recuerdo que una asociación de no sé qué, de estas... No recuerdo qué era la asociación, pero sí planteaban a ver por qué no te podían dar la Compostela si tú hacías el camino desde el Monte del Gozo hasta Santiago. Pues bueno, un poco ya estamos en esas, ¿no? Al final lo van a conseguir, pues tendrán que hacer antes unos cuantos kilómetros y después no hacer esa etapa final desde el Monte del Gozo hasta Santiago, pues ya está, bueno, que son 4,5 kilómetros. Bueno, pues oye, mira, yo es que ya en todo esto hace tiempo que ya no... Me he retirado del combate, ¿no? Yo creo que en fin, en el Camino de Santiago ahora hay tantas cosas, tantos intereses, tantas teorías, tantas, no sé cómo decirlo, todo Dios metiendo mano ahí, que se está volviendo pues lo que se está volviendo. Entonces, bueno, en fin, es complicado de entender. La Iglesia también, yo les he escuchado a algunos canónigos, algún canónigo, no voy a... que todo el mundo tiene derecho a la Compostela, ¿no? Se hace el camino y lo justifica de algún modo, venga por donde venga. Bueno, pues, y que los itinerarios culturales son los itinerarios culturales, pero que la Iglesia tiene derecho a tener sus propias opciones. Pues a lo mejor por ahí va la cosa, no lo sé. Pero la situación, que es que parece anecdótica, pero es la real, cuando Manuel estaba leyendo y nos soltaba un poco la risa, ¿no? Es que es una situación un poco absurda. Sí, absurdo. Porque uno lo lee y lo analiza mentalmente y dice, bueno, es que no sé hasta qué punto legitima la peregrinación de Santiago o la echa por tierra, ¿no? Al menos como se la entiende. Vamos a ver, esto tampoco tenemos que ponernos exquisitos, digo yo, porque esto de la Compostela también mucha gente, es que en el Camino de Santiago hay tantos bulos, tanta confusión, tanta falta de información, tanta poquísima gente medianamente informada que bueno, vamos a ver, es que lo de la Compostela tal y como hoy está concebida, es una Compostela que no tiene nada que ver con lo que fue la Compostela históricamente. Esto empezó en el año, yo estaba allí, lo vi, empezó en el año 92, 93, 91, con la necesidad de dar respuesta a qué se hacía desde la catedral al
crecientísimo número de peregrinos que estaban llegando ya antes del año santo del Xacobeo 93, antes del año santo de 1993, ¿no? Entonces, la solución que se optó fue esa, 100 kilómetros, como se pone 122,3 centímetros y 27 micras, ¿no? Fue una cosa aleatoria, pues bueno, yo recuerdo que alguien dijo, coño, pues 100 kilómetros, bueno, pues sí, 100 kilómetros, porque eso los puede andar la gente, más o menos, no sé. Y ahí se estableció. Antes la Compostela tenía otro sentido. Históricamente la Compostela, ¿qué era? Era un certificado de que tú habías hecho el camino, daba igual por dónde, ¿no? Era un certificado que tú, al volver, por ejemplo, porque lo necesitabas para justificar que habías peregrinado en tu iglesia, en tu parroquia, ante determinada autoridad. Eso era la Compostela. La Compostela, desde el año 92... Es algo distinto completamente. Bueno, pues la Iglesia tiene derecho a cambiarla. Pues mira, que hagan lo que quieran. Es que a mí, yo cuando esté en el camino voy a hacer mi propio camino. Y ya todas estas guerras llenas de intereses ya me dan un poco igual, sinceramente. Hombre, yo creo que incluso buenas tardes, a pesar de todo. Yo creo que incluso a la propia iglesia. Yo y donde estoy yo está muy buena tarde. Llegando a la oficina del peregrino, una de estas que iba con gente y tal, a mí no me querían dar bueno, a mí ya la gente que iba conmigo, a mí si no me la daban tampoco me importaba mucho, pero bueno, porque había hecho el camino de las reliquias, el antiguo camino que sale de Asturias y va a enlazar con el camino olvidado, ¿no? Allí estuve discutiendo con el deán. O sea, oiga, si es el camino de las reliquias, un camino antiguo que ustedes reconocen o no reconocen, a mí eso me trae al pairo, pero bueno, yo hice un camino que se supone que... Entonces, esto ya viene de atrás, ¿eh? Date cuenta, mira, sí, yo estaba escribiendo ahora un artículo de un agustino, ¿cómo era? Magio de Pésaro, ¿no? Y se quejaba de eso ya en el 1600, de que encima le cobraban. Estaba todo cabreado y además hace una crítica terrible tanto en Oviedo como en Santiago, ¿no? No, encima tengo que confesar, tengo que hacer no sé qué, y encima me cobran 2 reales. O sea, dicen, no vuelvo más a esta ciudad, ¿no? Yo creo que ese es el problema de querer institucionar una cosa que además ya empieza de alguna manera mal, ¿no? Con el catálogo de caminos oficiales. Okay, si yo no vengo por camino oficial, ¿qué hacemos? Es que eso también es un lío, porque es un lío para quien quiera, perdona, Víctor, quien quiera ver en ello lío. A mí ya me da igual, ya insisto. Ya. Ahora va a haber un registro de caminos que tiene la Federación Española, otro que tiene la Xunta, otro que tiene, que ya hace tiempo que lo tiene, la propia catedral, que bueno, pues tú vas allí con una determinada documentación y te pueden admitir un camino. No, ahora los admiten más fácilmente que antes. Sí. Antes eran más resistentes a aceptar nuevos caminos. Ahora con una mínima documentación, pues más o menos lo van aceptando, porque yo creo que están aplicando la filosofía esa de que, oye, todo el mundo que venga por donde venga tiene derecho a tener su esa es la filosofía. Sí. Y trae los sellos correspondientes y bueno, y están abriendo un poco la mano o el brazo, no lo sé, y que erróneamente, pues es posible o no es posible, no lo sé. Yo tampoco soy crítico, pero no me atrevo aquí a criticar a la catedral, sinceramente lo digo, porque bueno, esto es un despelote a nivel general, esto del camino y como todo lo que tiene éxito o muchísimo éxito, como en este caso, y implica tanta gente con tan diversísimos intereses, perdón por la palabra, pues pasa lo que pasa y aquí estamos un poco, en mi opinión, en ese momento, ¿no? A ver qué va a pasar, ¿no? Yo no lo sé. Sí, yo también voy en la línea de Manolo y además la propia Iglesia lo dice. Es decir, tú hablas con canónigos y te dicen muchos de ellos que el camino empieza en la casa de cada uno. Entonces ellos son partidarios. Sí, están un poco en esa línea algunos. Están un poco, no, bueno, es que están a cualquier... Ellos, por ejemplo, dan la Compostela al que llega por el camino de Aurixe,
Cualquier vecino que se une y diga que hay un camino, un grupo de vecinos o una asociación, la Xunta de Galicia pone muchísimo más filtro, pero la Iglesia nada. Dan, porque están, y es verdad, están en esa línea. Yo lo que creo que hace todo esto es desprestigiar a la Compostela. Mira, perdona Manolo, a mí también ese mismo canónigo me dijo, no voy a citar su nombre porque, en fin, pero es conocido, me dijo que una cosa son los itinerarios culturales, el camino como itinerario cultural con sus rutas, y otra cosa es lo que ellos consideran como organización que es la Iglesia y que tiene sus propios fines con sus fieles. Entonces, bueno, esa es la... Imagino que irá por ahí la cosa, insisto. Perdona, sí, pero yo sobre todo lo que creo es que la Compostela, que mucha gente, no olvidéis, sigue llamando la compostelana, es decir, muchísima gente sigue diciendo la compostelana, está en decadencia, me refiero, está en decadencia para el mundo, ¿cómo lo digo?, para el mundo del camino tradicional, ¿sabes? O sea, prácticamente ahora la Compostela está como un reclamo turístico. Es más turístico para la gente, oye, pues que tú ves ahí, vengan a Santiago, que en 4 días les conseguimos las Compostela, le damos la credencial. Está más en eso. Yo creo que para si me permitís, la gente del camino más ilustrada, si vale un poco la palabra, o más concienciada, o que todo eso, la Compostela está en plena decadencia vamos, y yo estoy seguro, bueno, seguro hasta cierto punto, pero bueno, no lo tengo demostrado científicamente porque no se puede, pero si dan, por ejemplo, el año pasado dice que dieron casi 500.000 de Compostelas, o que se llegó al 1.000.000 de Compostelas, que hay otros 300.000, por lo menos un porcentaje de 30-35%, que ha venido que no tiene la Compostela, porque cada vez, en primer lugar, ahora coger la Compostela, si vas desde el periodo de muchos peregrinos, es decir, desde mayo a octubre, es imposible, tienes que perder toda una tarde para que te den. Entonces la gente ya pasa, sobre todo los peregrinos que ya tienen una, ¿no? Y creo que lo están consiguiendo, es decir, y es lo que estamos hablando. Yo creo que esto es... Los peregrinos de la Compostela, perdona Manolo, son sobre todo los peregrinos de los 100 kilómetros, los que solo hacen esos 100 kilómetros. Esos son los que justamente hacen esos 100 kilómetros porque quieren la Compostela, y para poder decir que han hecho el camino. Bueno, y cada uno. Bueno, y los de agencia. De alguna manera la Compostela ha quedado como un mero recuerdo, que es cierto, un recuerdo que tienes ahí, que te hace gracia. Si tienes tiempo y no te deteriora mucho, la coges, y si no, pasas de ella, ¿no? Y sobre todo para la gente que ya tenemos varias y tal, pues bueno, yo sí llego con gente, que normalmente llego con gente, si tengo tiempo. La verdad es que hubo tiempos en que fue más difícil, había que echar más colas. Ahora con el tema de internet va como bastante rápido, que decirte, bueno, pues es verdad que... Y tienes que hacer rellenar allí, sí, los datos. Sí, quiere decirte que rellenas los datos, hay un montón de ordenadores. Antes, bueno, era más manual y tal, y bueno, tenía también más contacto con la gente que tal. Y ha quedado como un mero recuerdo de tu paso, con lo cual ha perdido toda la trascendencia, porque también el camino ha cambiado, y lo que no entiendo es por qué, si ya estaba mal la cuestión, la Iglesia o quien sea se ha dejado mangonear de alguna manera por las presiones políticas, institucionales, turísticas, etcétera, etcétera. Porque si antes estaba medianamente, bueno, mal, pues ahora lo tenemos inmediatamente peor, ¿no? Que decirte, lo que antes decía uno de vosotros, ¿no? Si cuando en Sarria se enteren de que les van a quitar los 100 kilómetros, pues va a haber la de Cullera y lo mismo, ¿no? Decirte hombre, yo creo que no, perdón, yo creo que, como soy de Sarria, me permito opinar. Yo creo que en Sarria, por lo menos de momento, no le va a afectar, porque la gente está todavía en la dinámica de hacer esos 100 últimos kilómetros, y los van a seguir haciendo, y ya tienen ya la rutina de comenzar en Sarria, y lo van a seguir haciendo. Es más, ya hay repetidores desde Sarria, ya se preocupan de... Entonces, bueno, yo creo que de momento no les va a afectar. A la larga, pues no lo sé. Yo no soy absolutamente crítico con estas medidas, no las conozco a fondo, pero así he leído como vosotros el nuevo
las nuevas normas, la nueva normativa, bueno, pues no lo sé. Oye, yo siempre he defendido que el camino va mucho más allá de Galicia y, por supuesto, mucho más allá de Sarria. Esto no sé si lo va a beneficiar o perjudicar. En fin, y lo que no es, tampoco lo veo como una traición a nada, porque, insisto, las normas de la Compostela de los 100 kilómetros, todos sabemos que empezaron en los años 90. No es que se esté encargando una tradición histórica de 500 o 1000 años, no, es que la Compostela, como comentamos antes tenía otro significado, desde los años 90 tiene otro, punto final. Bueno, pues a ver qué pasa. No, sabes lo que va a pasar, ¿no? Que hasta que se harte Galicia y diga en los límites de mi comunidad, de ahí para adelante hasta la catedral, derecho a pernada, ¿no? O sea, que dice, esto, los límites los voy a fijar en Ribadeo, en Fonsagrada, que decirte que mañana partes. Sí, no, Víctor, pero la Junta no puede hacer eso. Entonces sí que sería de locos. Pero es que pero bueno, la lleva. A lo mejor darle un toque seguro que ya lo están haciendo, están, la iglesia. Yo imagino que estarán negociando Junta y tal con la catedral, porque la catedral es la que tiene la capacidad para establecer esta nueva normativa. Y bueno, y de todos modos, en la catedral son reacios a dar marcha atrás, también lo digo. Entonces, no sé yo si a mí me da que esto va a quedar, no lo sé. Yo os digo una cosa. Pero me da que esta normativa va a quedar por una temporada. Yo lo que veo, en función de lo que decía, yo hay una cosa que no acabo de entender muy bien y a mí me parecería, yo creo que lo comenté aquí o lo he hablado, coño, que es algo sencillo, desactivar la Compostela. Es decir, si ya no tiene ningún valor, como muy bien ha dicho Manolo, no es la Compostela de los tiempos pasados, de épocas anteriores, que era como una llave, que te abría puertas, que te abría tal. Ahora es simplemente algo simbólico que te dan, que está bien. Pues dársela a todo el mundo, es decir, que ponga allí. Yo no lo acabo de entender, es decir, si es algo voluntario, que solamente tiene un valor simbólico, pues que ponga allí, lo hace desde tal, y se lo das a todo el mundo. Porque ahora cobran 2 euros o 2,5 euros. Pero mira, eso que estás diciendo es interesante. No, la Compostela no te cobran, Manolo, te cobran por el certificado de distancia. Pero vamos a pensar una cosa. De la Compostela, eso. A ver, un peregrino que lo haya hecho toda la vida y que tenga amor al camino, como podéis ser vosotros o nosotros, claro, podemos decir, nada, es un absurdo, ¿para qué? Que la quiten. Pero ¿por qué la gente hace 100 kilómetros? La gente que solo hace 100 kilómetros hace 100. Porque es el requisito. Exacto, porque es un estímulo, un premio. Será un símbolo. Exacto, no tendrá valor, pero la gente se lo quiere venden hacer así. 100 kilómetros. Y porque se lo venden así. Es decir, toda la publicidad que hay, miráis ahí en internet y todos dicen, camina 4 días con derecho a la Compostela. Yo os he contado que sí, pero eso lo están haciendo las agencias, no lo está haciendo, por ejemplo, la Junta. La Junta no. No, exacto, digo las agencias, exacto. No las agencias de viaje, porque es lo que les interesa, es lo fácil. Las agencias ya te están diciendo, No, la Junta en eso no se mete. No. En eso no se mete. Pero te ponen ahí y ya de paso te dan la Compostela, vas sin mochila, ya te dicen, te seleccionan los albergues donde vas a dormir o las habitaciones y te preparan todo eso. Y eso es el gancho, pero eso es el gancho, vuelvo a decir, para los turistas que vienen al camino. Me ha quedado sin luz, no es que me haya convertido en Santa Compañía. La Santa Compañía. Una aparición. Dios mío, Magundo, qué susto me acabas de dar. No, la Santa Compañía de momento no la estoy viendo, a lo mejor. No, sí, aquí en el hotel se está yendo la luz. Estamos en un extremo de Andalucía y se va la luz. Oíste, hay que coger hoteles mejores, macho. ¿Dónde estás durmiendo? Sí, eso sí. Bueno, mientras una vez en Brasil casi me ahogo, o sea, me empezó a llover en la habitación. Sí, ya contaste. Casi, no me lo conté de milagro. No, bueno, nada, es que tienen un problema. Sí, pero mirad, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, y esto es un hecho objetivo y no opinable. Hay mala comunicación. ¿Por qué digo esto? Porque sale una noticia, no se publica oficialmente, primero se envía un comunicado que se publica en tal sitio y es un hecho tan importante el cambiar esta normativa que afecta a tanta gente que hace el camino, que lo normal es que cuando se hace, primero esté muy pensada, esté coordinada
por la Iglesia, comunicada con la Xunta, aunque son dos entes distintos, y que se comunique por un cauce oficial a todo el mundo, claramente. Ya. Pero esto de dar una noticia un para adelante y para atrás tan raro... Porque están haciendo, Miguel, es un globo sonda. Yo sigo con mi opinión. Ya vino la luz, ¿no, Manolo? Ya. Yo estoy No sé si convencido para de que mí vino, esto es para la habitación sí. un globo sonda. Por eso Ya. lo están mandando a sitios restringidos, dentro del ámbito jacobeo. Esto no ha salido, lo último no ha No, salido. pero Manolo, lo tienen en su página, lo tienen en lo tienen. Ya, pero ¿quién ve la página? Pero ellos, vamos a ver, pero es que la publicidad Iglesia del lo hace camino así, cuando- la Iglesia no, es que también hay que entender un poco el proceder de la Iglesia, te guste o no. Ellos, mira el Vaticano, cómo actúan y tal, ellos cambian la normativa, y no, quien quiera la ve ahí y ya está, Punto, sí. y punto, no les preocupa, ellos tampoco les importa mucho que tener más o menos peregrinos, es más, ellos lo que quieren sí, que la catedral esté siempre con gente cuando les importa, que tampoco está, y el tema del camino, pues es un tema que es importante, evidentemente, pero no digamos que no están a hacer publicidad todos los días del tema. Entonces, son más las instituciones tipo la Federación del Camino Francés y este tipo de federaciones las que presionan, que es un poco lo que estamos viendo, los cambios, ¿no? De las conversaciones, al final estamos hablando de todo ese conglomerado que está pegado al camino, el que está haciendo hoy, cambiando las normas y presionando, sobre todo a quien puede presionar, que es a la Xunta, porque lo que decía Manuel, ¿no? A la Iglesia al final le importa dos bledos, ellos tienen su directriz y, claro, efectivamente, es que es así. Y además tienen otra cosa, esto va a durar otros 500 años, con lo cual no hay prisa, quiero decirte, ya irá a donde tenga que ir todo el sistema, ¿no? A quien le coge prisa y al que está tal es a la Xunta, quiero decirte, son a las instituciones públicas y a las federaciones que mantiene todo ese conglomerado, el que está ahí siempre en la cuerda floja, ¿no? O sea, y claro, alguien decía, ¿y por qué la Federación del Camino Francés y no las otras federaciones? O sea, ¿por qué se cambia a través de unas ciertos mecanismos y además eso no se comunica y no se unifica los criterios antes de salir a todos estos? Porque claro, antes Manolo estaba leyendo una cosa y yo tengo de la Federación del Camino Francés una noticia del 14 de este mes, ¿no? Donde estaba diciendo pues otras cosas, ¿no? Entonces, quiero decirte, el no salir, como antes decía Miguel, con una cuestión unificada, pero porque no está unificado todo el mundo federativo, quiero decirte, no hay una suprafederación que tenga una voz única, sino que, bueno, la Federación del Camino Francés es la que tiene más peso y ha estado ahí presionando también. Es que ellos reciben presiones de todos los lados, la catedral para este tema. Unas presiones de una manera, otras de otra. Y bueno, yo creo que este año pues han echado la media de esas presiones y han decidido que la Compostela como estaba, pues dadas esas reuniones que mantienen con estos y con otros grupos de presión, pues que había que hacer un pequeño cambio y lo han hecho, como si les da por no hacerlo. Ya. Bueno, pues por lo que sea lo han hecho, yo desconozco los motivos, no sé por qué el Cabildo adoptó, los responsables del Cabildo de este tema adoptaron estas nuevas medidas y bueno, a ver qué pasa. Yo, sinceramente, reitero, no es un tema que me preocupe demasiado. Hay que decir que tal como queda ahora, en lo que respecta a los peregrinos extranjeros, pueden recorrer por itinerarios reconocidos en sus países varios kilómetros. 25 kilómetros. Sí, eso viene de cuando se cambió lo de Coruña, ya sabéis. Y pueden hacer los últimos 70 aproximadamente en Galicia. Entonces, esto por aquí, pero hay que decir... En Galicia y España. En Galicia sí, bueno, España. Pero hay que decir, y esto es interesante, como hace 2 semanas o hace poquito tiempo, inclusive yo estaba leyendo un artículo de Antón Pombo, que en Gronce, del 19 de enero de 2025,
que tal y como se había hecho la primera modificación, quedaba tan ambiguo que llevaba a interpretar que un peregrino extranjero podía hacer prácticamente todo el camino en rutas en su país de origen y con que llegase a la catedral podía obtener la Compostela, haciendo la última etapa o los últimos kilómetros. Siempre con 2 sellos, siempre con 2 sellos. Pero, sellos diarios. Lógicamente, sí, cumpliendo los mismos requisitos que se cumplen de manera general, pero en sus países de origen. Sí. Entonces, esto debió causar mucha polémica. Vamos a ver, Miguel, pero hay una cosa. El camino, esto es muy complejo y sé que afecta a muchos intereses, pero estas cosas también hay que decirlas. El camino es europeo. Hay 80.000 kilómetros de rutas señalizadas en Europa de caminos de Santiago. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Lo ignoramos y solo aceptamos? Es que eso hay que reflexionarlo y hay que analizarlo y es muy complejo. Entonces yo, desde ese punto de vista, quiero y no quiero, o no quiero y quiero entender a la catedral. Por eso digo, ¿de dónde? Esto, insisto, que debe obedecer a ciertas reuniones o a muchísimas reuniones que han tenido en la catedral con distintos grupos de presión, lo digo en el mejor sentido. Y bueno, ellos han entendido que había que hacer algún tipo de cambio, que a lo mejor habría que la Compostela de alguna manera negaba el camino fuera de Galicia, porque eso es así, con eso, al ser solo esos últimos 100 kilómetros, y de alguna manera pues ellos han tomado estas medidas a lo mejor equivocadamente, o a lo mejor no, es que aquí hay que ver qué pasa con el tiempo. Yo no sé lo que va a pasar con Sarria, por ejemplo. En Sarria de momento creo que están muy callados, no les preocupa mucho el tema. No sé si en Tui les preocupa el tema, pues o a lo mejor no se han enterado, a lo mejor no. Pues, claro, es que si partimos de la base que hay mucha gente que piensa que la Compostela lo gestiona la Xunta, o piensan que es la Xunta la que pone la Compostela, pues ya, pues no lo sé, ¿no? En fin. La gente no se entera de momento, es decir, la gente cuando salgan los grandes, aunque lo tengan en la página web, de la Oficina del Peregrino, estoy convencido que los que tienen los albergues en Sarria y los que tienen tal, ninguno, porque no saben, o sea, la mayor parte de la gente de esos temas están a lo suyo, no les importa nada más, o sea... Pero es que de momento tampoco va a cambiar, Manolo. La gente va a seguir empezando en Sarria. De momento va a seguir siendo así. No, exacto, va a cambiar, exacto, porque te lo digo que la gente lo que sigue, porque el gran público, a lo mejor al gran público, al que hace los 100 kilómetros, ese todavía no lo ha llegado y luego también es entre comillas, utilizando el argot turístico, es un producto que a las agencias de viaje lo venden bien porque son 5 días, venden el tema de la naturaleza. Es un producto facilísimo. Es un producto muy fácil, que le sacan dinero, vive todo el de la mochila, entonces van a seguir ahí y de momento no hasta que se enteren. El problema es como vaya funcionando esto 2-3 años. Claro, es que hay que esperar a ver cómo va, hay que esperar. Y que esto sea definitivo, porque igual sacan en 10 días otra cosa más, ¿eh? No creo, siguen cediendo las presiones, porque ya han sacado 2 o 3 variaciones. Sí, Manolo, pero las presiones las tienen en un sentido y en otro. Entonces, yo creo que esto lo han reflexionado. Yo creo que tampoco son francotiradores, como los está acusando alguna gente. Yo creo que ellos han hecho la media de las presiones que tenían y les ha dado este resultado. Y eso es lo que han hecho, en mi opinión, y ya está. Y es eso, y van a esperar efectivamente cómo funciona. Y yo no creo que haya, a lo mejor me equivoco, que haya más cambios o a lo mejor algún pequeño ajuste, pero siempre dentro de esta nueva dinámica. Opino, ¿eh? No tengo bola de cristal para... Bueno, yo creo que sea como sea, ha dado, eso sí, pie a unas semanas de una entretenida lectura de estos cambios un poco a veces sorprendentes, que nos han traído algunas risas que otras. Pero, yo entiendo que habrá o sea, se atenderá a la razón, ¿no? Y si hay que ajustarlo más todavía, igual se ajusta. Hombre, el ajuste también es el tema de que vaciar un poco el acento galleguista, ¿no? Y perdonen los presentes, ¿no? O sea, de los 100 últimos kilómetros tienen que ser gallegos, ¿no? O sea, cuando hay
cuando hay 1000 kilómetros por detrás, ¿no? Entonces, claro, efectivamente. Yo creo que puede ir un poco por ahí también. Claro, ese acento tan galleguista de decir, aquí los 100, un poco lo que yo decía, ¿no? Bueno, pues ahora lo llevamos arriba de Fonsagrada y sigue siendo Galicia, ¿no? Entonces yo creo que con el peso que está cogiendo hacia atrás también, pues, bueno, pues llevarlo, lo que se decía, pues que sea 200, pero o sea, sigue quedando en Galicia. Entonces, bueno, ese, digamos, vaciar un poco el peso y dar, digamos, cabida, pues es un poco que nos suena un poco extraño, pero bueno, ahí están, ¿no? Los peregrinos extranjeros, que bueno, a los que estamos más de por aquí, pues nos suena un poco raro, pero tienen un peso y tienen, o sea, por ejemplo, la Federación Francesa, de decir, oiga, que nosotros estamos haciendo un montón de kilómetros y tenemos un montón de infraestructura y estamos ahí, ¿no? O los polacos, por ejemplo, o los alemanes, ¿no? Que están haciendo su esfuerzo. Y yo creo que lo que entiendo es que se quiere desnaturalizar un poco ese condicionamiento de que tenga que ser Galicia, ¿no? Galicia tiene su peso. De todas formas, Víctor, si me permites, perdonad un segundo, esos caminos son tremendamente minoritarios, Es decir, de momento hay muy pocos peregrinos porque la señalización en algunos casos es desigual. Bueno, eso sería otro tema. Yo creo que han compartido muchas cosas en Camino de Santiago, mucho tal. Entonces yo creo que eso tampoco, tanto Camino de Santiago, tampoco en mi modesta opinión, pues tampoco está bien. Pero bueno, estamos hablando de caminos tremendos. Es decir, tú, por ejemplo, yo cuando hago las veces que voy al camino, y yo no he caminado muy lejos, yo suelo hacer 250, no, algo más, a lo mejor 300, los 350 kilómetros últimos. Y hasta que llegas a los 100, normalmente no hay saturación, O sea, la saturación está en los 100 en España. O sea, que imagínate lo que puede ser por ahí arriba, por Europa. Pues por eso yo creo que ahondando lo que decía Víctor, lo que dices tú, Manolo, precisamente no lo sabemos, es que claro, tendrían que ser claros y explicarlo, pero a lo mejor va un poco por ahí, porque evidentemente el camino no es Galicia, es mucho más que Galicia. Galicia es la meta, es el punto final de llegada, nada más. Claro, si pensamos los peregrinos pioneros que recuperaron el camino en los años 60, 70, incluso en los 50, 70, pero sobre todo en los 80, que ya se contaban por miles y que fue cuando generó el problema porque en ese momento se le daba la Compostela, precisamente en ese momento se le daba a todo el mundo que justificaba que había hecho el camino de la manera que sea, porque no existían todavía los sellos o existían muy pocos sellos. Entonces, bueno, evidentemente que llegaba con unas botas gastadas y tal, ya se veía que pues le daban la Compostela. Y esa gente casi toda, por no decir el 100%, el 99%, era gente de largas distancias, gente que había empezado el camino a lo mejor incluso en París, o en Roncesvalles, o en Madrid, o yo qué sé, en Son Paul, más allá, y esos fueron los primeros peregrinos. Entonces, a lo mejor esta normativa, acertadamente o erróneamente, no lo sé, pretende un poco recuperar ese espíritu. A mí, por eso digo, yo voy a esperar a ser crítico. De momento, lo que sí veo ciertos desajustes, pero si es la idea que me parece a mí que es precisamente abrir el camino a más allá de Galicia, en principio a mí no me parece mal, porque el camino es eso, el camino es europeo. Es mi opinión. No, y además eso empata un poco con lo que antes decíamos, ¿no? El camino empieza a la puerta de tu casa está a 100, claro, a 200, a 400, a 600 o claro, a 3000, y tú sales de tu casa y vuelves a tu casa, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que es un poco quitar el acento galleguista, como digo, de que se concentre todo en Galicia, ¿no? O sea, Galicia tiene su peso, la catedral tiene su peso, Santiago tiene su peso, pero
por detrás, aunque cada vez haya menos de larga distancia o menos distancia, es cierto que hay gente. O sea, tú vas al Camino Francés y sales con mucha gente, y ahora mismo el Camino Primitivo lleva, cuando llega el verano, está con 50, 60, 70 personas diarias, que no son muchas para lo que es el camino, pero claro, a lo largo de los meses pues hay un conjunto de gente, ¿no? Y entonces yo creo que esto... Perdóname. Que me perdones, sigue. No, que quiere decirte que ese, digamos, recobrar el sentido internacional, que además está en las actas, está en todos los estudios, ¿no? O sea, no está. Es más, yo me acuerdo cuando empecé con el tema de los libros y tal, que no hay un libro, bueno, hay un librito de los caminos de Santiago desde Galicia, desde los extremos de la provincia, ¿no? Perdón, de la comunidad. Quiero decirte que para que veas el poco peso que luego tiene esos tramitos, quitando la Compostela, en el conjunto. ¿Por qué? Porque los caminos se ven desde el plano internacional, se ven desde atrás, o sea, internacional y nacional, se ven desde muy atrás. Es que tiene que ser así. Lo que pasa es que esto a la Xunta no le interesa. Yo creo que los primeros, no he hablado con nadie, aunque trabajo allí, yo soy un soldado allí, y no he hablado con los jefes, nunca, no lo he comentado con ninguno, la verdad. Pero yo creo que esto a la Xunta no le va a gustar. Porque esto, claro, a la Xunta lo que le interesa es realmente lo de los 100 kilómetros o lo de los 150 kilómetros, es el peregrino en tierras gallegas. A la Xunta, que vengan de León o que vengan de ahí, le da exactamente igual. Lo que quiere es que vengan a Galicia. Bueno, porque en el fondo no lo tendría yo tan claro. El que venga gente de fuera es una excusa porque nadie va a la frontera para hacerlo, ¿no? O sea, quitando esos 100 kilómetros. No. De atrás viene mucha gente, ¿eh? Yo lo que te digo, viene mucha gente, pero muy poca. Es decir, prácticamente los datos son, creo que los datos eran que un 70%, 65%, 70% de los peregrinos hacían los 100 kilómetros últimos. Sí, cada vez más. Eso es cuidado, Víctor, es así. O sea, los datos, sí, está claro. Te lo digo porque yo he salido de León, he salido de tal, y León no está muy lejos, y somos unos cuantos. Es decir, tú vas a cualquier sitio, a cualquier fin de etapa antes de Galicia, y hay 2 albergues, hay 3 albergues, y te estoy hablando en el caso del Camino Francés más, que es más importante, pero en el resto, desde Oporto a Lisboa hay muy poco. Claro. Eso es así, Manolo, pero antes porcentualmente la gente, la gente empezaba mucho más allá. El porcentaje de peregrinos que empezaban en Galicia, en Sarria sobre todo, que ya existían, era bastante menos, pero claro, a medida que se fue amplificando el número de peregrinos, se fue, bueno, pues porque la gente se ha convertido en una actividad turística. Yo sostengo que la gente cada vez está menos informada del sentido histórico, espiritual del camino, y lo hacen como una actividad turística más, porque les hace gracia tener la Compostela. Y yo, joder, yo ya hice el camino, aquí tengo el papelito, ¿no? Bueno, es un poco eso, o bastante eso. Ahora, que a la Xunta esta normativa la perjudique si de contar peregrinos se trata, de poner la máquina a contar se trata. No lo sé, yo insisto, yo creo que tenemos que esperar a ver qué pasa con esta normativa, si la mantienen y a ver qué pasa, no lo sé. Yo no sé si... Siempre contando los peregrinos de la Compostela, que insistimos, no son todos los peregrinos, como tú decías antes, Manolo. Es que esa es una vieja guerra que hubo allí en la Xunta y que nunca interesó, a la Xunta nunca le interesó dar otros datos que no fueran los de la Compostela, cosa que yo jamás he entendido, ¿no? Porque si tú sabes los peregrinos que tienes con la Compostela, pero también sabes los peregrinos que no reciben la Compostela, vas a tener muchos más datos para hacer mejor las cosas. Pues desde que empezó en el año 91-92 el primer Año Santo y la primera programación civil denominada como Xacobeo, jamás se ha hecho eso. Bueno, ¿por qué no lo han hecho? Pues no lo sé. Por no estar a la catedral, porque es más fácil, pero en aquel momento ya había peregrinos que no recogían la Compostela. Yo soy un ejemplo.
Yo soy un ejemplo y como yo, muchísima más gente que no tiene compostelas y hacen, y muchas veces, y yo creo, eso es solo una intuición, que los peregrinos de largas distancias, la mayoría ya no recogen la compostela. Efectivamente. La mayoría, es decir, precisamente por ese desprestigio que le está dando los 100 últimos kilómetros. Manolo, se está desprestigiando y es reclamo para este tipo de para peregrino no de 100 kilómetros, para peregrino de agencia. Claro. Para los peregrinos de las agencias de viajes que los organizan y les venden, porque eso yo he visto muchas veces, cuando venir peregrinando y ver cómo, no muchas, pero en alguna ocasión ir con las credenciales, el chofer del autobús, o sea, y venga, sellando él mismo tal, y que lo venden como, que ahora también se trafica con credenciales. Sí, lo hablamos en la otra ocasión. Eso es para la parte turística del camino, es decir, la parte que es más cultural, por decirlo de alguna forma, o más, más de siempre, la Compostela ya le importa poco. Esto es más como reclamo turístico y claro, a Galicia le interesa porque de momento, claro, hay que ver cómo evoluciona lo que dice Manolo, pero de momento la inmensa mayoría de la gente sale de Sarria o sale de Tui. Yo la verdad, aquí en Padrón donde vivo, que pasa, yo estoy al lado del camino, a 50 metros del camino, prácticamente la mayor parte de los peregrinos, coño, salvo excepción que hablo, vienen de Tui y sobre todo concentrados en los meses de mayo, de junio, de julio y de agosto. Esos son los meses, o sea, el verano, donde se concentran los peregrinos de los 100 kilómetros, los de la Compostela. Luego, a partir ya de finales de septiembre, octubre y tal, ya suelen ser sobre todo octubre, finales de septiembre, octubre, o antes de Semana Santa, que ya empieza a venir, esos son los que hacen más distancia. Pues veremos cómo afecta esto. Sí. Dime. No, decía, el problema va a ser, si lo es, que no lo sé, insisto que hay que esperar y ver qué pasa, toda la industria que se ha generado en torno al camino, ¿no? Que claro, ¿cómo te cargas eso? Es que no te, es muy, muy serio, ¿no? Porque hay gente que ha pedido préstamos para montar un albergue, gente que tal, ante esa expectativa de un camino casi eterno, ¿no? Y de constante crecimiento. Entonces, bueno, a mí eso sí, porque, en fin, esa gente sepa o no lo que es el camino, se ha gastado su dinero, ha invertido ahí y bueno, eso puede ser una preocupación, pero bueno, yo creo que de momento esta dinámica no va a cambiar. Sí, no va a cambiar, pero de momento Manolo y todos, a los europeos se les está diciendo, camina en tu país. Sí. Y luego te coges un tal y te vienes aquí, ¿no? Es un poco el mensaje ese, ¿no? Es decir, no es necesario que vengas Pero eso está mal. Eso está mal. No. Eso a priori está mal. Si apartas lo que acabo de decir yo de la industria, del camino. Exacto. Pero es muy importante, claro, no te olvides de eso. No está mal, pero el problema es que pueda perjudicar a eso. Eso sí. Sí, Manolo, pero es que tú date cuenta que Sarria, Portomarín, Palas, todos estos sitios están viviendo del camino. Del camino, ya lo sé. Por eso digo que a mí es lo que me preocuparía. Si le dices a la gente, no, usted peregrina en Polonia, que tiene 4 o 5 caminos en Polonia, y ya no es necesario, se coge un avión o se coge cuando le pete, porque tampoco... va a haber un porcentaje de gente que lo va a hacer. Porque pequeño. Tampoco es que tengas que venir. Tenemos que tener en cuenta, no es que tenga que ser, es decir, tú haces los 100 kilómetros, lo tienes sellado, y al año que viene, si te apetece o tal, vienes y coges... No. Y si eres brasileño o eres de tal, vas a hacer los 25 kilómetros de estas rutas que ya ha reconocido, por ejemplo, en Brasil, que creo que 3 o 4 ya están reconocidas por la Catedral de Santiago, van a hacer esos 25 kilómetros. Y aquí, pues a lo mejor esos ya no empiezan en Sarria, empiezan en Portomarín. Dice, ¿para qué vamos a ir ahí? Claro, es que, por eso digo yo que hay que esperar a ver cómo la gente toma esto, cómo se adapta, a medida que lo vayan conociendo. Yo creo que este año y el próximo a lo mejor no se va a notar mucho. Y si rectifica la Iglesia, porque yo te digo que tiene que haber presiones de la Xunta de Galicia, Manolo, en mi humilde opinión, lo desconozco, pero tiene que haber presiones ahí tal para que no lo hagan. Porque... Ya, bueno, pero Manolo, entonces sí que no lo sé, yo no lo sé, porque entonces sí que el ridículo de la catedral sería enorme, claro, entonces sí.
Por eso yo creo que esta medida, quiero pensar que la han meditado mucho y que han obedecido a distintas sensibilidades, ¿no? Por no decir grupos. Sí, pero hay que darse cuenta de una cuestión, que esto lo está criticando la Federación Española. Y tú sabes, y sabemos todos, que la Federación Española tiene peso, tiene peso político, es decir, y lo está criticando. Cuando normalmente la Federación Española, bueno, es respetable, cada uno tiene su postura y tal, pero no es de criticar muchas cosas que se hacen. Sí, y a la vamos a ver qué pasa. Yo no creo... Es que se abren muchos interrogantes. Claro, yo no creo que den marcha atrás, porque, insisto, supongo que hay una seriedad en la catedral y que lo han meditado muchísimo, ¿no? Digo yo, porque si no, evidentemente sí que estarían jugando con la gente. Yo tengo mis dudas de eso, Manolo. Tengo mis dudas porque hay mucho dinero en juego, hay muchos intereses en juego, sí, pues hay muchas presiones en juego. Pero muy diversos, no coincidentes. Mucho dinero en Galicia, Muchos intereses no coincidentes, coinciden en el camino, pero divergen a partir de ahí. Pero tienes un punto muy importante que es... Por cierto, yo me tengo que ir. Sí, mirad, un poco la conclusión es que... Os tengo que dejar. Vamos a concluir y vamos a cerrar ya, porque yo creo que ya lo hemos hablado y vamos a ver si hay cambios. Ha habido mala comunicación quizás, o se han hecho varios intentos y se han ido distribuyendo la información, no de manera unificada, quizás esto ha sido un pequeño error. Que hay que integrar a Europa, por supuesto, pero también hay que tener en cuenta que es una peregrinación a Santiago de Compostela. Entonces, si hay que peregrinar hasta Santiago, no tiene mucho sentido saltar en un helicóptero y caer ahí, delante de la catedral. Entonces hay que integrar que es europea, pero que también está enraizada en la tumba del apóstol. Entonces igual hay que ajustarlo más. Pero sea como sea, veremos. Estamos en febrero, igual de aquí al verano, que es cuando más intensifica la cuestión, veremos si se mantiene esta nueva normativa o se vuelve a adaptar. En cualquier caso, estaremos aquí para analizarlo. Y yo creo que nos podemos despedir, caballeros, y hasta el episodio 3 dentro de un mes. Así que sin más, por mi parte, daros simplemente un abrazo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.